Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. En este episodio estaremos respondiendo a la interrogante: ¿es mejor trabajar en Alemania o en Estados Unidos? Comencemos con el análisis. Para este análisis utilizaremos los resultados obtenidos en los videos anteriores, en los que abordamos la temática ¿cuánto gana un programador en Alemania y cuánto gana un programador en Estados Unidos? Comencemos comparando los salarios. Comparamos en primer lugar el salario promedio, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Como mencioné antes, estas cifras fueron derivadas en los videos anteriores. Si te interesa saber cómo llegamos a estas cifras, te invito a que veas los videos respectivos. Los vínculos se encuentran en la descripción de este video. Enfoquémonos directamente en el salario neto anual. En Alemania tenemos que convertir los euros a dólares y para ello utilizamos la tasa de cambio de euros a dólares del 16 de junio del 2023. Un euro equivale a 1.12 dólares. Entonces, utilizando esta tasa de conversión, el salario neto en Alemania sería de 39.200 dólares, mientras que el salario neto en Estados Unidos para una persona soltera sería de 86.900 dólares. Bueno, ya desde aquí podemos ver una gran diferencia. Para las personas casadas, el caso es bastante similar. Una persona casada, un programador casado, ganando un salario promedio en Alemania, tendría un salario neto anual en dólares de 43.900, mientras que en Estados Unidos la misma persona, con las mismas condiciones, podría llegar a ganar 93.800 dólares anuales. Entonces, la diferencia entre ambos salarios es abismal. Podemos verlo en las cifras en rojo. La diferencia absoluta en el caso de la persona soltera es de 47.700 dólares y en el caso de la persona casada es de 49.800, y esto equivale a una diferencia porcentual de más del 200%, es decir que en Estados Unidos ganarías más del 200% de lo que ganas en Alemania. Ahora bien, ¿qué pasa con el salario máximo? Evaluemos el caso también. Para el salario máximo en Alemania hacemos la misma conversión utilizando la misma tasa de cambio y obtenemos un salario neto anual de 55.067 dólares al año. Suena ya un poco mejor. Pero en Estados Unidos, la misma persona, un programador soltero, ganando el salario máximo, ganaría 126.700 dólares anuales. Ahora bien, el mismo programador casado podría ganar en Alemania 62.700 dólares anuales y en Estados Unidos 138.400. Nuevamente podemos ver que las diferencias son astrales, del 71.000 dólares y 75.000 dólares para las personas solteras y las casadas respectivamente. Y la diferencia nuevamente es de más del 200%. Es claro que en Estados Unidos harías mucho más dinero, y esto se debe en gran medida a los impuestos. Acá podemos ver un gráfico en el cual está presentado a dónde los empleados pagan el mayor impuesto sobre la renta. Obviamente, Alemania está en el primer lugar, en el que cada empleado termina pagando aproximadamente un 40% de su salario, tanto en impuesto de la renta como en las llamadas contribuciones sociales o contribuciones al sistema de seguridad social. En Estados Unidos, como puedes ver, los empleados pagan un 26% de su salario. Ya es un 14% de diferencia, un 14% que entra líquido a la bolsa del empleado. De esta manera podemos ver a uno de los factores que más influencian a los salarios internamente aquí en Alemania. Conclusión: en Estados Unidos podrías llegar a ganar muchísimo más dinero que en Alemania. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti el dinero? ¿Y qué rol juegan otros factores en tu decisión de
mudarte ya sea a Estados Unidos o a Alemania. Y, más bien, la pregunta sería, si es claro, si es tan claro que en Estados Unidos puedes llegar a hacer muchísimo más dinero, ¿por qué siguen habiendo personas que prefieren Alemania? ¿Por qué es Alemania tan popular? ¿Por qué muchas personas aún deciden venirse a vivir a Alemania cuando podrían fácilmente irse a Estados Unidos sin tener que enfrentarse a problemas tales como aprender un idioma tan difícil como en alemán? Puedes ver en este gráfico, en ambas estadísticas, a la izquierda, Alemania se posiciona en segundo lugar justo debajo de Estados Unidos como uno de los destinos más deseados mundialmente. A la derecha puedes ver que las estadísticas coinciden y nuevamente Alemania se coloca en segundo lugar justo debajo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas personas aún están interesadas en Alemania a pesar de que pueden ganar menos que en Estados Unidos, que tienen que enfrentar otros problemas como aprender el idioma, adaptarse a una cultura diferente, etcétera, etcétera. Las respuestas las encontramos en 4 factores importantes. En primer lugar, el sistema social alemán. En segundo, la seguridad laboral que Alemania ofrece. En tercero, la conciliación de la vida familiar y laboral que está presente en Alemania y que muchos países carecen. Y en cuarto, el sistema de salud alemán. Vamos a discutir cada uno de estos puntos. En primer lugar, en el sistema social alemán hay muchos beneficios, podríamos decir, muchos beneficios para las personas que se encuentran desahuciadas o para las personas que tienen problemas tanto financieros como laborales. Uno de ellos es el llamado Arbeitslosengeld, que es el beneficio por pérdida de trabajo, el tal llamado el paro. En la imagen te presento un pequeño cálculo de la fuente oficial de la Agencia de Trabajos de Alemania, en la cual he utilizado el salario promedio del programador para calcular cuánto debería de recibir este mismo programador en caso de perder su trabajo. El salario bruto del programador asciende a 4.633 euros mensuales. Haciendo uso de este dato para calcular cuánto recibiría por el paro, resulta que el programador recibiría un total de 1.744 euros mensuales sin trabajar. Esta cifra podría sonar como bastante para países de Latinoamérica. Sin embargo, en Alemania es una cifra decente. No es exactamente para vivir con lujos, pero es lo suficiente como para vivir. Otros aspectos del sistema social alemán son, por ejemplo, el Jobsuche o la búsqueda de trabajo. Cuando pierdes el trabajo o si no tienes un trabajo, la agencia de trabajo alemana te ayuda brindándote asesoría en la búsqueda de trabajo. Te ayudan, por ejemplo, a pulir tu currículum vitae. Te presentan posibles posiciones de trabajo en las cuales tu perfil podría adaptarse. E incluso llegan hasta el hecho de agendarte entrevistas. Aparte de ello, te proporcionan mentores y coaches profesionales en el caso de que estés interesado en cambiar de carrera o en el caso que no sepas qué hacer con tu vida profesional. Por último, también existen prestaciones económicas para la recualificación, es decir, que si quieres aprender un nuevo oficio o una nueva carrera, la oficina de trabajo alemana te proporciona un presupuesto para dicha tarea. Y a veces el presupuesto no es un valor absoluto, sino que es en términos porcentuales, dependiendo de cuánto cueste un curso, por ejemplo, de recualificación. Otro aspecto importante del sistema social alemán es el llamado Kindergeld, es el dinero por tener hijos. ¿Sí? En Alemania te pagan por tener hijos. Te pagan 250 euros al mes, hasta los 18 años como mínimo, pero puede ser extendido hasta los 25 años por medio de los estudios. Es decir que la mayoría de los padres alemanes reciben dinero del gobierno, 250 euros al mes, hasta que sus hijos cumplen 25 años o hasta que terminan sus estudios y empiezan oficialmente a trabajar.
No está mal, ¿verdad? Luego, aparte del dinero por tener hijos, está el dinero por paternidad, el tal llamado Elterngeld o Mutterschaftsgeld. Y este es un máximo de 1.800 euros al mes por 12 meses. Es en el caso que te tomes unas vacaciones por paternidad en el trabajo. Esto también se puede hacer en Alemania. No solo las madres tienen derechos, sino también los padres. Y puedes recibir un máximo de 1.800 euros al mes del gobierno. Está también el llamado Bürgergeld, que es el dinero que le dan a las personas más pobres y las que en realidad lo necesitan para subsistir. No entraremos en detalle de esto, ya que espero que no te encuentres en una situación tan desesperada como para necesitar de ello. Entonces podemos ver de que el sistema social alemán básicamente te ofrece como un colchón. Es como un sistema a prueba de balas, digamos. Un sistema pensado contra todos los riesgos que podrían afectar tu seguridad laboral. De esta manera puedes tener como cierta estabilidad que si algo te llega a suceder, tienes un sistema detrás tuyo apoyándote. El segundo punto es la seguridad laboral. Como puedes ver en este gráfico, según la OSD, tenemos que Alemania se encuentra muy alto respecto a la protección de los empleados, pero por otra parte, Estados Unidos está muy bajo. Un ejemplo muy claro es que acá en Alemania es muy difícil perder tu trabajo. Tienes que hacer algo realmente muy malo como para justificar tu despido. Mientras que en Estados Unidos es mucho más fácil despedir a los empleados. Y esto también se presenta en el hecho de que en Estados Unidos hay algo que se llama los at-will contracts, que son los contratos en los cuales te establecen de que el empleador puede en cualquier momento despedirte. En Alemania esto en realidad ni siquiera es legal y siempre tienes como un periodo de notificación antes de terminar, eso en primer lugar, pero como te repito, es muy difícil que pierdas tu trabajo, tienes que hacer algo realmente malo. Nuevamente puedes ver que es como un elemento que te brinda estabilidad en tu vida. El tercero de los puntos a discutir es la conciliación entre la vida familiar y laboral. Veamos los siguientes dos gráficos con datos de OSD y preparados por Statista. A la izquierda tenemos los países con el peor balance entre vida y trabajo. Y a la derecha tenemos los mejores países con la conciliación entre la vida familiar y laboral. Como puedes ver, Estados Unidos se encuentra a la izquierda con una nota de 6, es decir, de que apenas es una nota pasable, digamos. Lastimosamente, nuestros países de Latinoamérica están en lo más bajo, como Colombia y México, según el gráfico. Pero por otra parte, a la derecha, puedes ver que Alemania se encuentra muy bien en la conciliación entre la vida familiar y laboral, con una nota de 8.4. El mejor en este aspecto es Holanda. Ahora bien, ¿pero qué significa esto de la conciliación entre la vida familiar y laboral? Bueno, veamos el siguiente gráfico. ¿Quién trabaja más horas cada año? Puedes ver en este gráfico, por ejemplo, a quién se le obliga a ponerse la camiseta en el trabajo, a ser parte del equipo y que todos somos una familia. Es claro, en México se da mucho esto, según el gráfico. Muchas personas tienen que trabajar más de 8 horas al día y usualmente en muchos trabajos, incluyendo cuando yo trabajé en Latinoamérica, había como una regla no escrita en la que si te ibas en tu horario justo, te veían mal, entonces te tenías que quedar. Te tenías que quedar y ponerte la camiseta por lo menos media hora más. Creo que este es uno de los aspectos que podríamos mejorar bastante en Latinoamérica. Como puedes ver aquí en el gráfico, en Estados Unidos está como a la mitad del camino y Alemania es de los mejores en el sentido de que trabajan poco, pero
hora trabajada es hora productiva. No es como en muchos países que teníamos una expresión en Latinoamérica que decíamos que trabajábamos horas nalga, que en realidad no eran horas productivas, sino que estabas ahí solo porque tenías que estar. Y tal vez un aspecto a mencionar bastante importante es que en Alemania es ilegal trabajar más de 10 horas al día. El último aspecto a mencionar entre la conciliación entre la vida familiar y laboral es el tema de las vacaciones. ¿Cuántas vacaciones son por ley? En Alemania puedes ver en el gráfico que son 20 días de vacaciones requeridas, 10 de ellas son pagadas y es un total de 30 días. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos no se les ofrece ninguna vacación, cero días de vacación en Estados Unidos. Es decir, que todo es trabajo, trabajo, trabajo. El último de los factores es el sistema de salud. Si recuerdas nuestro detalle de deducciones del salario del programador que vimos en el primer video de esta serie, vimos que el programador paga un total de 375 euros mensuales por el seguro de salud. Esto equivale a un total de 4.500 euros al año. No es nada barato. Sin embargo, cuando comparamos esta cifra con la cifra de Estados Unidos, vemos lo siguiente. En primer lugar, a la izquierda, tenemos los países con los mayores gastos per cápita en términos de salud. Estados Unidos está en primer lugar y Alemania en segundo lugar. Y la diferencia es bastante, es de aproximadamente $5.000 per cápita. Ahora bien, al lado derecho tenemos el ranking en términos de eficiencia del sistema de salud. Alemania está a mitad del camino, en quinto lugar, mientras que Estados Unidos se encuentra en último lugar de este ranking, en lugar número 11. Este ranking es proporcionado por el Commonwealth Fund y considera distintos factores, como el costo y el grado de acceso que tienen los habitantes de dicho país a los servicios de salud. En uno de los periódicos estadounidenses incluso llegaron a criticarlo como el sistema de salud más caro y el menos eficiente. Y no es un secreto de que muchas personas pierden su fortuna, entre comillas, por cuidar su salud, porque el sistema de salud en Estados Unidos es bastante caro. Estos son solo algunos de los aspectos por los cuales muchas personas aún eligen a Alemania sobre Estados Unidos. Es decir, que estos factores podríamos decir que brindan estabilidad en tu vida y tal vez una sensación de seguridad, que si algo malo va a pasar, no te quedarás desamparado, sino hay un sistema detrás tuyo apoyándote. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Es más importante el dinero, a pesar de no tener todas las prestaciones que podrías tener? ¿O podrías abandonar cierta parte del dinero para obtener una mayor seguridad, paz y tranquilidad? ¿Qué prefieres? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal para obtener más noticias y más recomendaciones sobre la vida de un programador en Alemania y aprender mucho más sobre el mundo de la tecnología, Java y por supuesto Spring. Y si estás aprendiendo a programar, te invito a que adquieras mi curso en línea Desarrollo Backend Profesional con Spring Boot. En el curso te explicaré todo lo que necesitas para desarrollar plataformas backend con Spring. Hablaremos sobre la teoría acerca del framework de Spring, así como los componentes que comprenden este framework. Tocaremos el tema de la programación en capas, así como te enseñaré a manejar bases de datos con Spring Boot. Al final del curso, utilizamos todos estos conocimientos para desarrollar un simulador de una tienda en línea. Así que vamos a aprender juntos. Adquiere mi curso en la plataforma de Udemy ahora mismo. El link está en la descripción de este video.